acechante nocturno, por Guy Haley. Capítulo 10. Mundo Carroña. Los hombres como Gendor Skybock fueron los primeros indicios de que la maldad caería sobre mi legión, dijo Kurz a la estatua del cadáver. Egoísta e interesado solo en el poder, había muchos como él. En mi impaciencia por ver tu visión cumplida, los marginé en lugar de purgarlos, confiado en que los hombres más fieles como Sevatar lo entendió. Vio la necesidad de que el miedo trajera el orden a la galaxia. A mis otros capitanes se les permitía hacer la guerra como quisieran, siempre y cuando lograran mis objetivos. No les presté suficiente atención a sus fechorías. Para cuando me di cuenta de la podredumbre, éste ya había echado sus raíces en el corazón de muchas compañías. Su cara se arrugó con desdén. Estaba mejor solo. Me convertiste en un general, pero no me diste la capacidad de actuar como tal. Cometiste tantos errores, padre. Pasó las hojas de su libro, sonrió ante ciertos pasajes y frunció el ceño ante otros. Vaya cosa es escribir un libro. Ahora tengo la tentación de tachar secciones enteras y reescribirlas de nuevo, pero entonces eso daría como resultado un libro diferente. Tal y como se ha escrito, se debe preservar. Solo se puede cambiar cuando algo completamente nuevo y se pierda la verdad de su naturaleza original. Cerró el libro y caminó encorvado alrededor de la cámara. Pasó por detrás de la imitación de su padre y pisó el destrozado cuerpo del desafortunado esclavo. Se enderezó adoptando un aire de un hombre quien fuera a dictar una carta, o de un maestro de la escuela que fuera a dar clases a sus alumnos. Nunca fui fiel a mí mismo. Siempre trataba de hacer lo que esperabas de mí, a cambio de un insuficiente reconocimiento. Cuando volví aquí, a este lugar, me di cuenta de que tenía que dejar de intentarlo. Tuve que abrazar mi destino. Soy un monstruo, padre, y debería de ser castigado por ello. Eso es lo que soy, y ahí es donde mi destino me lleva, sonrió con tristeza. ¿Por qué luchar? Destellos de cosas que aún no habían ocurrido entraron a la fuerza en las pesadillas de Elber. Gigantes vestidos con la armadura de color de las tormentas de medianoche lo agobiaban, todos tan grandes que se sentía tan pequeño como una rata. El polvo corría a través de una atmósfera fría y hacía que la piel picase y los ojos. Conrad Kurz lo miró por última vez, y Elber vio que no le importaba en absoluto lo que le sucediera. Docenas de pares de ojos rasgados, rojos como rubíes, miraron a Elber con destellos de malevolencia. ¡Mi señor!, gritó. Una mano enguantada se extendió hacia él. Una suave vibración despertó a Elber de su turbulento sueño, uno como ninguno otro hubiera experimentado antes. Se dio la vuelta, su único ojo estaba empañado, así que los números del cronógrafo nadaron dentro de su visión. En las primitivas líneas digitales de color verde, el cronógrafo mostraba una hora y fechas objetivas. Ninguna de estas medidas eran tan importantes como el tercer conjunto de datos, una cuenta hacia atrás, hacia el cero. La miró fijamente, sin creer que después de tanto tiempo estaba acercando al final. Es la hora, se dijo a sí mismo. Se frotó la cara con la mano izquierda. Le había llevado mucho tiempo acostumbrarse a hacerlo con la mano izquierda en vez de la derecha. Las cicatrices le recorrían la mejilla, cuando olvidaba la garra aumentada que Kurz le había dado en sustitución de su mano derecha. Bostezó y se sentó en el borde de la cama. Había un descafeinado para beber y un largo día por delante. Pero primero, un pequeño momento de contemplación.
Esta era la hora trascendental que había tardado en llegar. Había llegado el momento de preparar la nave para su desaceleración. Le costó 3 intentos el ponerse de pie. El aburrimiento de Kurz le había supuesto un enorme coste a Elber. En los años que transcurrieron desde su llegada, Kurz le había quitado 3 dedos más a Elber y la mitad inferior de su pierna izquierda, y en esa última no le había hecho todo de una sola vez, sino que se la había quitado poco a poco, centímetro a centímetro, durante meses. Kurz había arrancado el ojo derecho de Elber en una terrorífica noche que aún le hacía querer gritar. Un parche liso de piel a la que le cruzaba una fea y arrugada cicatriz cubría la órbita. La peor herida fue en el brazo derecho de Elber. Esa fue la que casi lo mata. Una noche, Kurz se había abalanzado sobre él sin avisar. Lo había llevado lejos y, mientras se reía nerviosamente como un loco, le había arrancado la piel del antebrazo y de la mano con una lentitud tan agonizante que Elber le había rogado para que se la arrancara de una vez, por todas para que terminara. Kurz lo había dejado tirado sobre un montón de sangre. Poco después contrajo una infección y casi muere. Cuando el primarca regresó fue para salvarlo. La afectada gratitud de Elber por el rudimentario momento con el que Kurz reemplazó su brazo lo sorprendió. En ese momento estuvo a punto de parecer un perro lastimero. Después de eso, creyó que se rompería. Esperó a que ocurriera, pero nunca salió. Bajo presión, parte del ser de Elber se comprimió en un pequeño y frío diamante, y esa pequeña fortaleza se convirtió en un puerto para su cordura. Por muy mal que se pusieran las cosas, nunca se volvió loco, nunca se rompió. Se enorgullecía de eso, y Kurz parecía respetarlo por ello. Se estableció una especie de equilibrio entre el desafío y la deferencia, entre el terror y la determinación de Elber por sobrevivir. No podía haber sido de otro modo. No había dónde esconderse. Kurz podía oír el corazón de Elber desde el otro extremo de la nave. Podía saborear el miedo en el aire. Las múltiples cerraduras y rejas que Elber puso en su puerta eran poca barrera para la fuerza del primarca, pero las usó de todos modos. Mientras trabajaba, esperó que apareciera Kurz y le cortara otra parte de su cuerpo. El respeto no detenía al primarca, no podía evitarlo. Kurz no prestaba atención a las súplicas de Elber, ni a sus lágrimas, cuando la oscuridad se apoderaba de él. Pero después de cada sesión de agresiones, trataba a Elber como si nada hubiera pasado. A veces pasaba el tiempo con Elber y le instruía en diversos asuntos. Esos raros días, Elber vislumbraba su realeza bajo la sociedad. El mundo de Elber se expandió bajo su tutela, incluso cuando en otras ocasiones el andrajoso rey cortaba su cuerpo al golpe de un cuchillo. Durante gran parte del viaje, Elber no vio a Kurz. Podían pasar semanas sin tener ni idea dónde estaba acechando el primarca. En ocasiones encontró evidencias de la presencia del primarca. Una vez se encontró en un centenar de ratas crucificadas en pequeñas cruces, con una cavidad abdominal de cada una de ellas cuidadosamente abierta y clavada contra la cruz. Varias aún estaban vivas, con sus pequeños corazones aún palpitando. La cantidad de trabajo que Kurz debía de haber hecho para crear aquella macabra exhibición lo dejó completamente helado. Ante ese terrorífico telón de fondo, Elber intentó hacer sus deberes lo mejor que pudo, hasta que, al final, el terror se convirtió en algo mundano. Llegó a una centralina que controlaba el conjunto de propulsores de estribor, el sistema remoto de preparación de la nave para el cambio de dirección. Se había quemado, así que había tenido que conectar los controles directamente. Revisó las reparaciones provisionales del circuito de activación. Parecía que aún funcionaban. Si no fuera así, entonces los propulsores
no se activarían para poner marcha atrás al feo carguero y seguirían su alegre camino para siempre. Cerró la puerta de la caja. Extrañaba a Kurz cuando estaba ausente. Entre el dolor y el aburrimiento, la Sheldon siguió su camino hasta Zahualza. Avanzaba en silencio. Sus salones solo albergaban fantasmas y ratas que se arrastraban desde las entinas. Sus lúmenes se habían oscurecido y muriendo de uno en uno. Elber cogió dolorosamente hasta el Enguinarium. Su brazo fue el único regalo de Kurz que le dio. Su pierna robada la reemplazó por una simple barra de metal que tuvo que hacerse él mismo. Kurz se había divertido acortando aún más su pierna después de que Elber lo hubiera hecho, por lo que nunca había encajado bien. Elber no era mentalista y la pierna era incómoda, así que la cavidad de la copa rozaba continuamente su muñón. Los cargueros sencillos como la Sheldon carecían de las gigantescas unidades propulsoras y de los reactores que las alimentaban que naves más grandes poseían, así que dependían en su mayor parte de la inercia. Sin embargo, la energía necesaria para acelerar hasta su velocidad máxima era considerable, al igual que la necesaria para reducirla. Elber había esperado ese momento durante 20 meses. Ansiaba tanto romper con su monótona existencia que se había convertido en una especie de obsesión. Dar la vuelta a una nave tan larga y pesada era un ejercicio técnicamente exigente, especialmente cuando se hacía solo. Ahora que había llegado el momento, encontró la preparación tediosa. Esta continuó y continuó, pese a que muchas cosas podían salir mal. Las últimas horas fueron frenéticas. Había un poco de margen hasta que la hora límite, pero no fue el suficiente, y la cuenta atrás hasta la última oportunidad para encender los motores principales se precipitó a una velocidad aterradora. Cuando todo terminó, estaba cansado. Su ojo dolorido miraba fijamente a las luces de las falsas estrellas que colgaban en el cartolito del puente. Ya lo había comprobado 1000 veces, pero sintió la necesidad de introducir sus cálculos en el primitivo astrogrador de la nave por última vez. Su sencillo motor lógico zumbó dentro de su abollada carcasa. Finalmente, la luz verde del indicador se encendió con un chasquido audible y parpadeó impacientemente, de la misma manera que lo había hecho en anteriores ocasiones. Elber gruñó, luego giró los interruptores de encendido del puente y redirigió los controles principales al torno de mando. Se arrastró hacia él y se sentó. Aún colgaban los fragmentos de las cadenas con las que Kurz lo había atado al asiento. La sangre de la tripulación, ya negra por los años, se aferraba a la cubierta, reducida a una especie de alquitrán. Cuando volvió a encender la calefacción, la sangre se pudrió lentamente y en lugar apestando estuvo durante semanas. De la vida humana solo quedaban manchas, ya ni siquiera se fijaba en ellas. Se puso el teclado de latón en su regazo y activó los sistemas de control. Todo estaba listo. Giró la cabeza, casi esperando ver los abismales ojos del primarca brillando en la oscuridad, pero no había ni rastro de él. Elber estaba decepcionado. Activado, anunció en voz alta sin dirigirse a nadie, y activó los propulsores de actitud. Una creciente presión lo empujó hacia abajo mientras la nave se balanceaba sobre su eje. Ya no hay vuelta atrás, murmuró. Los momentos de crisis iban y venían, cada uno de los cuales atajaba antes de que se convirtiera en un desastre. La adrenalina le dio velocidad y concentración. Una vez que la nave giró, envió los datos necesarios al motor principal para encender sus reactores de plasma. El acto final fue inesperadamente suave. Antes de que se diera cuenta, ya estaban aminorando la velocidad. Era inevitable que Elber tuviera una sensación de anticlímax. Todo su esfuerzo y su experiencia lo habían aplicado con éxito. Ahora ya estaba todo hecho.
incluso el cambio en los ruidos de la nave, que vibraba y retumbaba con el rugido de un lejano motor tras años de silencio, supuso una novedad durante solo unos instantes, antes de que se convirtiera en una constante nueva. Meses interminables a la espera de que Kurz atacara o que viniera a hablar con él. Ambas experiencias igual de aterradoras. Para después, ¿qué? Elber se estremeció, abandonó el puente a toda prisa y se atrincheró en su habitación. Allí recogió una botella de Asperenos Spiritus que había estado guardando para ese día y se la bebió entera sin pizca de alguna celebración. Por fin, por fin, Zahualza yacía debajo de ellos. Elber lo vio a través de la rayada burbuja de observación, la única ventana que había en la Sheldon que no fuera de las esclusas. Su maníaca sonrisa se reflejaba hacia el interior. Parecía un lunático desalineado, pensó. ¿Y qué? Para llegar hasta allí había tenido que proveerse de la formación que Overton había sido absolutamente incapaz de darle, y de mucho más. Ahora era un ingeniero, astrogrador, piloto y capitán capaz. Soy una tripulación de un solo hombre, se dijo a sí mismo con orgullo. El coste de su experiencia le devolvió la mirada. Su cara, que nunca fue hermosa, estaba arruinada. El premio que sus esfuerzos le habían hecho ganar tampoco eran dignos de ver. Zahualza era el planeta más feo que había visto nunca, y eso que solo había visto hasta el momento eran feos. Era una esfera cuya paleta de colores se extendía tan solo a varios tonos de grises. Placas continentales congeladas debido a una larga inactividad constituían límites de los mares de polvo. El sol era pequeño, blanco, y no desprendía calor. Gris y blanco y negro. Parecía un universo al que hubiera arrebatado toda la vida. El reflejo de un rostro apareció junto al suyo, enorme e inhumano, igual de pálido e incoloro que la escena al otro lado de la burbuja de vidrio blindado. El pelo oscuro cortaba el rostro de Kurz en rayas desiguales. Dos pozos negros miraban desde el otro lado del destello de la luz del alma debía brillar. La sonrisa de Elber se convirtió en un rictus. Su corazón dio un brinco en su pecho. El sudor le hormigueó en todo el cuerpo. Zahualza, dijo Conrad Kurz. Lo has hecho bien. La voz de Kurz, tan cerca del oído de Elber en la estrecha burbuja, le envió dolorosos escalofríos que despertaron la agonía de la tortura y apuñalaron las extremidades fantasmas como dagas calientes. ¿Y ahora qué, mi señor? Vamos a aterrizar, le indicó Kurz. Prepara el transbordador de la nave. El primarca se fue tan silenciosamente como había llegado. Cuando Elber se aventuró a salir de la burbuja y entrar en la pasarela, tan solo había un segundo más tarde. Ya no vio el primarca por ninguna parte. Elber añadió piloto de transbordador atmosférico a su lista de habilidades. Ya había anticipado la falta de interés de Kurz de volar hacia la superficie. No había ningún simulador a bordo de la Sheldon. Aventurarse en el vacío suponía el riesgo de perderse en él, así que su experiencia se limitó a elevar el transbordador y aterrizarlo dentro de la estrecha bahía de atraque, y a leer el manual de instrucciones tantas veces que ya incluso veía cómo flotaban las palabras cuando se quedaba dormido por la noche. Era muy consciente de lo lamentablemente insuficiente. Dejar la Sheldon fue un juego de niños. Para entonces ya se había familiarizado completamente con los sistemas del transbordador. Sin embargo, no era lo suficientemente ingenuo como para creer que la entrada a la atmósfera sería fácil, y no se equivocaba. Zahualza no apreciaba a los visitantes. Los vientos que desgarraban la atmósfera superior hicieron que la nave descendiera dando tumbos, lo que obligó a Elber a luchar contra unos controles imbuidos
y de una repentina y maliciosa vida propia. La nave se balanceó de un lado a otro, desviándose kilómetros de la zona de aterrizaje polar de Kursk. Elbert tiró con demasiada fuerza de los mandos, y esa sobrecompensación los alejó aún más kilómetros en la dirección opuesta. La nave rebotó, viró y cayó a través del viento violento de esa balsa. Las cámaras de video ventrales no mostraban otra cosa que no fuera el blanco de una tormenta de polvo que subía para enfrentarse a ellos. Las pantallas gráficas mostraban los giros de salón que hacía el pasillo de aterrizaje, cuando el inexperto pilotaje de Elbert lo desalineaba. Las alarmas repicaban y pintaban desde todos los rincones. Sus manos se deslizaban sobre los mandos de la nave a causa del sudor. Los motores aullaban quejándose. Cayeron a través del techo de las nubes, hasta la niebla del polvo que hizo que los motores atmosféricos aullaran. Más alarmas se unieron al estrépito a medida que los robustos componentes sufrían daños por la fricción. La velocidad del viento aumentó y sacudió la pequeña nave. Elbert rechinó los dientes. Un suave gruñido de concentración en su garganta creció hasta convertirse en un gemido de pánico. Se estaban acercando demasiado rápido y con demasiada fuerza. Nada de lo que hacía parecía ayudar. A lo largo de su caída, Kursk se sentó en la parte trasera del transbordador. Había otros 4 asientos en la cabina, todos demasiado pequeños para él, así que se sentó en el suelo con la espalda apoyada en la puerta, y con sus largos y sucios dedos se agarró de los respaldos de las sillas que tenía enfrente con tanta fuerza que el desgarrado la tapicería se partió. El reflejo de su imperturbable mirada en la cubierta de la cabina nadaba dentro y fuera de la visión de Elbert. El viento aullaba por toda la nave. El transbordador cabeceó violentamente hacia la izquierda y casi arroja a Elbert dentro de su asiento, como un caballo insatisfecho con un jinete aficionado. Los sistemas más pequeños de la nave eran menos obstinados y deseaban ayudar. Las alarmas de proximidad se pusieron a gritar. Peñascos de color gris oscuro destillaban a estribor. Elbert gritó y tiró de la nave hacia un lado, para inclinarla hacia babor. Después luchó para volver a ponerla bajo control. Entró en barrena. Los altímetros zumbaban mientras descendía. Yo en tu lugar pondría en marcha los propulsores de frenado y extendería los montantes de aterrizaje, le aconsejó Kursk con calma. Sí, mi señor. La mano sana de Elbert pasó por los paneles de interruptores de palanca con esperanza de activar el tren de aterrizaje, mientras buscaba el interruptor de los propulsores. La nave daba sacudidas y giraba en redondo. Los montantes salieron con un chillido de alojamiento, lo que añadió nuevas notas al vendaval que gritaba alrededor de la nave. El altímetro seguía bajando, demasiado deprisa. El sello se acercaba a una velocidad aterradora. ¡Agárrese, mi señor!, gritó Elbert. Kursk permaneció inmóvil. Elbert tiró de la palanca de vuelo y la giró, tratando sin éxito de detener el giro de la nave y nivelarla. Un segundo más tarde, las duras rocas dieron la bienvenida al transbordador, con un estruendo que retumbó con fuerza. Las garras de aterrizaje debieron de haber sido más afectadas por el impacto, ya que la nave permaneció en una sola pieza. Aún así, Elbert pensó que le habían arrancado la columna vertebral de la parte superior de su cabeza. Se desmayó y cuando volvió en sí, vio que la nave estaba más o menos nivelada sobre una llanura de arena gris, ondulada por los mantos de polvo que seguían los vendavales. Estaba francamente sorprendido de estar vivo. Los instrumentos parpadeaban y borboteaban silenciosamente, pues todas sus quejas se habían terminado. El verde y amarillo
había reemplazado el rojo de la alarma. Las lecturas ambientales mostraban vientos huracanados y temperaturas de congelación, pero el aire transportaba suficiente oxígeno como para respirar. Lo hice, dijo por segunda vez en ese día. Una enloquecida sonrisa cruzó su rostro. ¡Lo hice! Buscó el primarca. La puerta de la cabina que daba al pequeño hangar de la carga estaba abierta. Kurz se estaba acercando al pulsador de la rampa. Elber miró a la tormenta de polvo con miedo. Necesitaba equipo de protección, al menos unas gafas y un respirador. Un polvo así le destrozaría los pulmones. Mi señor, por favor, espere. Elber luchó por soltar sus correas antes de levantarse del asiento del piloto. En el cuello sentía unas punzadas de dolor terrible. Le dolía la cabeza. La nave se balanceaba sobre sus garras de aterrizaje a causa de la tormenta. Mi señor, por favor, necesito prepararme. Kurz se giró para mirarle en silencio. Su mano pendía sobre el botón. Elber agarró impulso hacia la puerta de almacenaje de suministros, medio tirándose dentro. Sacó su equipo de respiración y se colocó los tanques de purificación en la espalda. No tuvo tiempo de ponerse el abrigo que había traído de la órbita. Estamos en casa, anunció Kurz. Voy a salir. Su mano descendió hacia el interruptor de la pasarela. ¡Espere!, gritó Elber, jadeando. Forcejeó con su mochila mientras giraba los controles para activarla. No pudo hacer las comprobaciones necesarias. Estaba tratando de atrapar la boquilla del respirador que se balanceaba de su tubo de goma cuando Kurz presionó suavemente con el dedo el botón de apertura de la puerta y dejó que Zagualza entrara en la nave. El chillido del viento ocultó el zumbido del mecanismo de la puerta. Antes de que apenas la puerta dejara abierta una grieta, un polvo fino como el talco se estrelló contra el rostro de Elber, lo que le secó la garganta y la boca de manera instantánea, y notó cómo le cortaba las entrañas como si de cuchillas de afeitar se tratara. Tiró su respirador, como todo su equipo. Era una pieza compuesta por los mejores componentes que pudo rescatar de la Sheldon. Incluso con la posibilidad de elegir entre los complementos de la tripulación, era poco mejor que mediocre. A medida que la rampa descendía, trozos cada vez más grandes de escombros se precipitaban al interior, traídos por un viento que abofeteaba la cara de Elber. Cerró con fuerza el ojo que le quedaba, sabiendo que mirar al viento le destrozaría la córnea y perdería la poca visión que le quedaba. Cuando se puso las gafas y parpadeó para sacar la arena de su ojo, Kurz ya estaba caminando por la rampa hacia la peligrosa superficie, lenta y majestuosamente, como un fantasma que asiste a su propio funeral. ¡Mi señor!, gritó Elber, pero la goma y el plástico de su máscara lo amordazaban y absorbían sus palabras y las convirtieron en irrisorio graznido. ¡Mi señor! Kurz caminaba a través del viento sin problemas, erguido como una estatua, cuyo manto lo envolvía tenso como de una serpenteante sábana. Elber luchaba contra la fuerza bruta de la tormenta mientras todo el planeta parecía ir en su contra. El muñón de su pierna le dolía ferozmente cuando apoyaba su rudimentaria prótesis contra la cubierta y se inclinaba con fuerza hacia el vendaval. El polvo giraba en el interior del transbordador. El viento rompía todo aquello que no estaba asegurado. La pintura, a esas alturas, ya estaba picada, y montículos de despiadada arena, desagradablemente cortantes, habían colonizado los rincones más protegidos. ¡Mi señor!, gritó. Elbe experimentó un pánico atroz, la posibilidad de no volver a ver a Konrad Kurz, de que se saliera de la tormenta y se perdería. Kurz era un monstruo, su atormentador, pero había sido un extraño vínculo entre ellos. Al mismo tiempo, el seductor susurro de la libertad le tentó. Podía cerrar la puerta, rechazar el viento y volar hasta la Sheldon
e ir a toda velocidad hacia el primer sistema que pudiera encontrar. El más cercano estaba a 10 años de navegación, pero había suficientes provisiones a bordo. Sería el capitán de su propia nave pese a ser tan joven. Podía formar una tripulación, vender el cargamento y surcar una nueva ruta entre las estrellas. Incluso podría, en unos pocos años, ser capaz de permitirse nuevos aumentos para reparar el daño que Kurz le había infligido. Kurz dudó. El Primarca se había perdido de vista tras el viento y su despiadado cargamento de arena. Tuvo unos momentos para poder decidir: libertad u horror. A pesar de toda su rebeldía, sabía que la libertad era una mentira. El concepto mismo era absurdo. Había sido un esclavo, ahora era un esclavo de otro hombre. En una galaxia de hombres que no son libres, un esclavo debe definirse a sí mismo por su amo. Servía a la muerte misma. ¿Qué señor más poderoso podría haber? ¡Mi señor!, gritó mientras se tambaleaba hacia la tormenta. ¡Espere! ¡Espere, mi señor! Un frío mortal lo golpeó con tanta fuerza como el viento. Jadeó mientras sus garras le mordían. Se tambaleó hacia adelante. Era demasiado tarde para volver por su abrigo. Kurz era un pilar negro como la noche, en el gris del crepúsculo permanente de Zahualza. Elber corrió detrás de él, luchando contra un clima en el que el Primarca parecía moverse serenamente a través de él. La lenta persecución continuó durante una hora. Elber perdió la sensibilidad en sus miembros. La arena entró en su brazo aumentado, lo que le causó que fallara. Aún más se acumuló en la copa de su pata de palo y desgarró las cicatrices de su muñón. Aún así, siguió adelante. Poco a poco, la tormenta cesó en su furia, disminuyendo lentamente hasta que el viento desapareció por completo, y Elber pudo caminar por un mundo en calma, donde finas partículas flotaban en el aire, y un único ruido que se oía era el chirrido de su aliento en la máscara del respirador. Kurz siempre se mantuvo a la misma distancia, ni se alejaba ni se acercaba. Ahora vio por qué. El Primarca esperaba cuando lo dejaba demasiado atrás, hasta que Elber ganaba un poco más de terreno, para después seguir adelante. Una oscuridad emergió en la niebla arenosa. Al principio, Elber pensó que era una montaña, pero era mucho más imponente que eso. El aire polvoriento se separó y dejó ver un enorme edificio. La negra piedra que mantenía un alto grado de pulido a pesar de la naturaleza cortante del tiempo, brillaba. Una pequeña mancha blanca cerca del horizonte mostraba la posición del sol. El resplandor de ese patético atardecer se apoderó de las inmensas almenas y portales, y las ventanas mostraron hermosos trabajos en piedra y vidrios aún más hermosos. El Primarca se detuvo ante una amplia puerta colocada en una fachada de vidrio de 100 metros de altura. Elber redobló su ritmo y con gran cansancio se colocó junto a su atormentador. Mi casa, señaló Konrad Kurz, aunque la palabra no hacía justicia a una morada tan inmensa. En el momento que se acercaron, y con el aire cada vez más limpio a medida que el polvo se iba posando, Elber vio que el palacio estaba inacabado. Muchas puertas y ventanas eran agujeros vacíos. Los tramos superiores terminaban en puntas de refuerzo que esperaban a que los construyeran los pisos superiores. No solo inacabado, pensó, sino abandonado. El equipo de construcción y las paletas de materiales estaban sepultados bajo las dunas que se amontonaban alrededor del pie de la pared, con sus lonas desgarradas por años de tormentas, revestimientos para andamios colgados en banderas inertes. No había ni un alma allí, afuera, aparte de ellos dos, ni tampoco vida de ningún tipo. Ahora esperamos, indicó Kurz. ¿A qué?, preguntó Elber. ¿A quién?, le corrigió Kurz.
a mis hijos. Elber recuperó las provisiones del transbordador y montó un pequeño campamento en la puerta de entrada para su señor. Estaban lejos de lo peor del polvo y de los vientos, pero todavía era inhóspito y hacía frío. Debía de haber muchas salas dentro del castillo, pero cuando Elber insistía en entrar, Kurz se negaba. Entraremos más tarde, Dijo con determinación. ahora no es el momento predestinado. Esperaremos aquí hasta que sea el momento adecuado. No dijo nada más y se sentó asoventado del túnel, de la puerta, donde permaneció inmóvil, con la cabeza inclinada, durante días. Elber temía que hubiera fallecido, pero no se atrevió a comprobarlo. Los hijos de Kurz llegaron a cuentagotas, anunciados por un rugido en la noche. Elber salió de su saco de dormir y en medio de la lluvia de arena desplazada. El primarca estaba ahora de pie. Era una sombra más oscura que la noche, enmarcado en la garganta de la puerta. El estruendo de las cañoneras resonaba en el cielo. La carga de la tormenta no caía fácilmente, mantenía en alto por la carga electrostática y durante tanto tiempo, que Elber se preguntó si era posible ver las estrellas desde la superficie de esa balsa. Cuando Elber alcanzaba los objetos, eran recompensados con destellos de electricidad y punzaba en la piel. Ese mismo efecto generaba redes de luz detrás de las naves al bajar, y, aunque las naves eran invisibles en el polvoriento aire, el relámpago azul que las perseguía dejaba unas danzantes líneas brillantes a lo largo del cielo. Las naves aterrizaron, con ruidosos chillidos, parecidos a los pájaros en algún lugar de la fortaleza inacabada. Elber fue a la boca de la puerta y esperó a la descendencia de su amo. Los primeros emergieron como un grupo de 5 gigantes. El resplandor de los instrumentos de las lentes de sus cascos les precedía, líneas rojas en la oscuridad como los ojos de animales. Llegaron hasta su padre, quien los sobrepasaba como ellos sobrepasaban a Elber. Sus formas eran tan oscuras que parecían borrosas. Sus pronunciados bordes estaban iluminados por el sangriento brillo de las lentes de sus cascos y los destellos de descarga actínidos que se conectaban a la tierra a través de su armadura de batalla. Los rayos pintados en su armadura parpadeaban bajo esa breve iluminación, lo que más confundía aún más su forma. Los símbolos cubrían otros paneles. La mayoría tenía calaveras pintadas sobre las placas de sus rostros y otros cráneos de sus víctimas. Al final de cadenas que colgaban en sus hombros chocaban entre sí con un sonido hueco. Pasar años a solas con un primarca no había disminuido el temor de Elber por estos seres. Eran criaturas más terribles que su padre genético. Eso podía verlo. Kurz estaba claramente loco, torturado por impulsos conflictivos y un monstruoso sentido de injusticia. Pero estos guerreros no estaban locos, seguían libremente el despreciable ejemplo de su padre. Cazador de almas, Saludó Kurz. Su líder se arrodilló en el polvo, seguido por sus compañeros. Acechante nocturno, saludó a su vez el guerrero. has venido, Indicó Kurz. Por primera y única vez, Elber lo vio sonreír a sus guerreros. Precedí su regreso, mi señor. El cazador de almas inclinó su casco hacia arriba. Oímos su llamada. Somos sus leales hijos. Aquí estamos. son tan pocos, Observó Kurz con tristeza. La respuesta del cazador de almas fue dura. Sangramos, morimos, luchamos en Terra. No estuvo allí. ¿Por qué nos abandonó? levántate, Talos, Le ordenó Kurz con sequedad. Su indulgencia se agrió ante la pregunta. y el resto de ustedes, primera garra de la 10ª compañía. Se levantaron.
¿Hay noticias de Sevatar?, quiso saber Kurz. Pensé que él sería el primero. Se oyeron unos chasquidos provenientes de los cascos del grupo mientras conversaban en privado. ¿No lo sabe?, le preguntó Talos finalmente. La última vez que lo vi, vino por un mutuo propio a mi lado a bordo de la Razón Invencible, explicó Kurz. Lo perdí mientras luchaba contra el león. Por esa razón pensamos que podría saber usted qué fue de él, dijo Talos. No hemos tenido noticias de él desde entonces. Otro de ellos habló, cuya voz era la de un frío asesino endurecida por los altavoces del casco. Debe estar muerto, mi señor. El león se lo llevó cuando usted se lo llevó. Nadie ha sabido de él desde Tramas. No sabemos si está muerto, Xal, comentó otro. Es muy probable, opinó Talos. Horus perdió, le informó el asesino. Kurz miró a sus hijos con compasión. Tal y como estaba escrito, dijo. ¿Crees que podría haber sido de otra manera? El asesino se enfureció por la respuesta y giró la cabeza. Más gigantes salieron de la polvorienta noche. Sus ojos se agolpaban, apagados como insectos noctulienses. Kurz preguntó muchas veces por aquel que llamaban Sevatar, pero no se supo nada de su destino. Todos dijeron lo mismo, que lo perdieron entre los ángeles oscuros. Kurz contempló a sus hijos. Ustedes son los primeros en llegar. Muchos más vendrán. Todos ustedes han luchado duro y están exhaustos. He superado acontecimientos que van mucho más allá de su comprensión. Durante ese tiempo, mi fe ha sido probada tanto por los demonios como por mis hermanos. Vuelvo de entre los muertos, pero solo por un tiempo. No hable así, señor, le pidió Talos. El tiempo puede contar una historia diferente. El destino es inalterable, le replicó Kurz. El curso de los acontecimientos no se puede cambiar. Horus estaba predestinado a perder, y yo voy a morir. Cuando me haya ido, llevaréis la verdad a las estrellas, y derribarán el edificio de mientras construido por mi padre. Hasta entonces, miró las paredes a medio terminal del palacio. Construiremos una fortaleza como nunca antes se haya visto, cuyas cámaras se amueblarán con las pesadillas de los hombres mejores. Allí escribiré mis sagradas escrituras de la predestinación, el gran antídoto a la esperanza que aflige a nuestra especie. Parte de su energía escapó junto con sus palabras. Después se alejó de sus hijos. Elber, sin darse cuenta, captó su mirada y, quizás debido a su don oculto, un destello de comprensión se entrecruzó entre ellos. Elber bebió de un conocimiento sin filtrar y comprendió repentina y completamente que Kurz solo creía a medias en lo que había dicho. Usted teme estar equivocado, susurró Elber. No pudo evitarlo. Supo que, en el momento en que lo dijo, estaba condenado. El lenguaje corporal de Kurz exudó peligro, lo que provocó una pregunta a uno de sus hombres. ¿Qué hay de él, mi señor? ¿Qué hay de su esclavo? Kurz sujetaba el ojo que le había arrancado a Elber. Los labios de Kurz mostraron unos dientes negros y puntiagudos. He terminado con él. Capitán Vanender, deshazte de él como quieras. Docenas de ojos rasgados, rojos como rubíes, miraron a Elber con destellos de malevolencia. ¡Mi señor!, gritó. Una mano enguantada se extendió hacia él. Si esta grabación fue de tu agrado, considera dar like, comentar y suscribirte. Todo apoyo será apreciado.
Hasta la próxima lectura.